Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy escritora, abogada y he hecho ya diversas publicaciones de mis libros en varias plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, FNAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram y ahora en mi canal de YouTube, en el cual hago presentaciones de mis obras, también audiolibros de novelas mías inéditas, sobre todo de carácter histórico. Y luego también hago reseñas de obras que me han podido llamar la atención, tanto de autores españoles como extranjeros, como por ejemplo El nombre de la rosa de Humberto Eco, La desheredada de Benito Pérez Galdós o La casa maldita de Bárbara Bull. Pero ahora voy a, de hecho ya lo he iniciado, un ciclo especial dedicado a la palabra de Dios, en el cual ya me he estrenado y saldrá dentro de unas horas con Jesucristo, el hombre más grande de la historia, y después a partir de aquí pues empezaremos con los grandes hombres de la Biblia. Hoy le toca el turno a Enoc. De Enoc se dice que fue el primer hombre que invocó el nombre del Señor. Enoc pertenece a la categoría de los patriarcas antidiluvianos, antes del diluvio, y era de la séptima generación a partir de Adán, el padre Adán. A Enoc le tocó vivir una época muy difícil de la historia de la humanidad, de los albores de la humanidad, del inicio de la humanidad, en la cual el hombre había dejado lo que era la obediencia a las normas de Dios, que ya el Señor había impuesto a Adán y a Eva y a sus descendientes, y por lo tanto había en la tierra había mucha maldad, había muchos robos, muchos asesinatos, mucho pecado, y parece ser que el hombre había olvidado a Dios, después sobre todo del asesinato de Abel por su hermano Caín, y la ciudad que Caín había fundado en la tierra de Nor, como nos dice la Biblia, pues la humanidad se había separado entre los que de alguna manera seguían las normas de Jehová Sebaot, de Dios, y los que, bueno, pues estaban un poco siendo rebeldes a su arbitrio, y después lo veremos posteriormente con la Torre de Babel. Entonces Enoc era un hombre justo, un varón temeroso de Dios, el bisabuelo de Noé, y desde el mismo momento en que él empieza a tener uso de razón, empieza a comunicarse con Dios y caminó con Dios. Es, de todas maneras, bueno, en el mismo Evangelio se refiere al patriarca Enoc, ¿no? Es un hombre justo, un hombre que teme a Dios, un hombre que sigue las normas del Señor y que además fue llevado por Dios al cielo, fue arrebatado. Es el primer hombre en la historia de la humanidad que es arrebatado al cielo, que también compartirá este privilegio con el profeta Elías, del cual ya hablaré más tarde. Enoc se dice que vivió 365 años y no murió, porque Dios se lo llevó con él, es decir, no llegó a ver la muerte. A los 65 años Enoc tiene a su hijo Matusalén, que Matusalén también es una figura muy importante, el abuelo de Noé, un hombre que fue el hombre que más vivió en la tierra, 969 años, el hijo de Enoc. Y de Enoc se han hablado muchas cosas, pero realmente con las que nos tenemos que quedar son las que
están en la Biblia. Si somos creyentes, si somos cristianos, aceptaremos las palabras que están contenidas en la Biblia, porque la Biblia es perfecta. La Biblia quiere decir libros. Los 66 libros de la Biblia son completos, ni hay que añadir ni hay que quitar. Por lo tanto, todas aquellas teorías, historias que van circulando por ahí, apócrifas, del libro de Enoc, los 2 libros que hay de Enoc, en los cuales se habla de cuando sube él al cielo, las conversaciones que tiene con Dios, que luego dicen que se convirtió en un ángel, el ángel Metatron, y que vio muchas cosas que los hombres desconocen, de lo que es el universo. Habló con los santos ángeles, también los demonios le pidieron interceder por ellos, porque, bueno, los ángeles caídos y tal, los rebeldes. Todo esto son cosas que no deben preocuparnos, porque si Dios hubiera querido que supiéramos más cosas de Enoc, como de otros, pues las hubiera puesto, o por lo menos se lo hubiera transmitido a quien dicen que fue el que reunió todo este saber, que fue Moisés el que crea los 5 libros de la ley y recoge en el Génesis, porque Enoc está en el libro del Génesis, del origen, del principio, pues todas las, digamos, historias que nos pueden llegar a interesar. Por tanto, nos quedamos con estas palabras que se hablan de el profeta Enoc, sin ya pararnos a examinar y a pensar lo que de alguna manera salen en otros libros que no nos interesan. Entonces, Enoc es un hombre justo, es un hombre que tiene este privilegio de ascender a los cielos, y es un hombre que durante su vida, que en realidad aunque vivió 365 años, porque en aquellos tiempos antes del diluvio los hombres vivían mucho, porque tenían una gran resistencia. Dios había creado en el jardín del Edén un hombre perfecto, que era Adán, y entonces no conocían enfermedades, la tierra estaba limpia, no había contaminación, no había nada que les pudiera de alguna manera estorbar, no había enfermedades, no había vejez, entonces era un clima ideal, ¿no? Por lo tanto, era lógico que a pesar de que ellos habían pecado, bueno, tenían el pecado original de su padre Adán, de la esclavitud, de la desobediencia al Señor, que era como una marca, como una deformidad, como una huella que se transmitía a sus herederos, porque a través de Adán se nos transmitió la esclavitud al pecado, se nos transmitieron enfermedades y pues cosas malas. Pues no quiere decirse que, bueno, todavía la máquina era tan perfecta. De hecho, Adán llegó a vivir 930 años, casi 1000 años. Pero llama la atención que entre los profetas antediluvianos que vivieron tantísimo tiempo, Enoc llegara a vivir solo 365 años, en comparación, por ejemplo, de su hijo, que fue el que vivió más, o de otros, el mismo Noé, que llegó a vivir 959 años. Entonces, ¿por qué llegó a vivir este tiempo? Bueno, porque él tenía que realizar una misión, era profeta porque hablaba la palabra de Dios, estuvo por toda la tierra, o por la tierra conocida entonces, predicando el mensaje de Dios, de que el hombre tenía que arrepentirse de sus pecados, tenía que volver a la amistad con Dios. De hecho, Adán y Eva, cuando son expulsados del paraíso terrenal, que quiere decir jardín, parque, pues les transmiten a sus hijos lo que había ocurrido, y sus hijos van a saber, y sus descendientes van a saber perfectamente cómo adorar a Dios. Por eso se nos habla en la Biblia de que Caín y Abel hicieron un sacrificio al Señor, que era este simbolismo que luego representaba el Cordero Pascual, representaba a Cristo, ¿no? Por eso cuando ya viene Cristo ya los sacrificios desaparecen, porque el único sacrificio válido para Dios es Jesucristo. Pero en estos tiempos en que todavía pues no había venido Cristo a la tierra, era necesario este, digamos, sacrificio, que era el animal, que representaba el hombre, ¿no? La sangre, que es la vida,
y por lo tanto expiar los pecados a través de la sangre. Entonces, Enoc durante mucho tiempo hace este papel de profeta, que quiere decir vocero de Dios, ¿no? Y no se cansa de ir de un lado para otro y de advertir a todas las personas que le encontraba de que, bueno, de que se arrepintieran, ¿no?, constantemente de sus pecados. En realidad, la función que tiene un profeta es esta: arrepentíos, lo dice Juan el Bautista, lo dicen Elías, lo dicen otros, arrepentíos de vuestros pecados, porque Dios pues va a traernos un gran castigo que luego surgió en el diluvio universal, que está recogido en todas las tradiciones orales, en muchos libros de los pueblos de la humanidad, porque existió. Entonces, Enoc sabía que Dios iba a traer el diluvio. Eso se lo transmitió a su hijo Matusalén, y Matusalén se lo transmitió a su nieto y a su hijo, para que supieran que Dios estaba cansándose, porque Dios tiene una paciencia, puede ser muy grande, pero dice hasta aquí. Dios no puede tolerar el pecado, Dios es un ser santo, y bueno, la santidad, como vemos, está repetida muchísimas veces, una de las cualidades de Dios, la santidad. Su sabiduría es santa, su misericordia es santa y su justicia es santa, y por lo tanto, a pesar de que Dios siempre es tardo para la ira, como se nos dice constantemente en la Biblia, y no le gusta castigar a la humanidad, y no le gusta que el hombre pues tenga un perjuicio, también pues quiere que nosotros le obedezcamos y que no nos burlemos de sus palabras ni de su santo nombre. Por lo tanto, Enoc es lo que hacía, advertir al pueblo. ¿Por qué Dios se lo lleva a los cielos? El arrebatamiento de Enoc, que luego, como he dicho antes, también se repite con el profeta Elías. De hecho, son los dos hombres antidiluvianos, bueno, los dos, no, Elías es posterior, pero bueno, los dos hombres que tienen este privilegio. Se dice que Pablo también vio, bueno, fue transportado al cielo, y Juan también, cuando el Apocalipsis, que fueron en espíritu, pero Enoc y Elías subieron en cuerpo y en alma, un poco lo que nos ocurrirá a los cristianos cuando venga la glorificación, ¿no? Nos llevará Cristo con él y en cuerpo nos arrebatará al cielo en cuerpo y en alma. La transfiguración, ¿no?, que está también contenida cuando Cristo se ve la transfiguración del Señor, que habla con Elías y habla con Moisés, y le ven sus discípulos más cercanos que él tenía, Juan, Pedro y Santiago, que son los que estaban, si no recuerdo mal, los que estaban más cerca del Señor. Entonces, ¿por qué duró tan poco tiempo en relación a los demás profetas antidiluvianos? Porque Dios le plació en su sabiduría el que se lo llevara antes, y porque yo creo también, estudiando un poquito la Biblia profundamente, cuando me he detenido en este profeta, porque quizás Dios quería sacarlo del mundo, porque estaba siendo muy amenazado por las personas malignas que estaban en aquel tiempo, porque ya no había bondad. Es decir, el hombre justo era él. De hecho, en la Biblia se nos dan unas pistas que hay que detenerse y advertirlas, ¿no? La única familia que realmente seguía a Dios era la familia de Noé, era la familia de Enoc, era la familia de Matusalén, que son después su descendiente Noé, su bisnieto, es el que va a salvarse con su familia, o sea, con las 8 personas que se salvaron del diluvio, ¿no?, de este cataclismo universal. Entonces, por algo sería, porque ellos sí cumplieron las normas de Dios, y era el único justo Noé, toda su generación. Entonces hay algo significativo que nos dice los 969 años de Matusalén, que luego hablaré de él,
que, aunque ya lo estoy un poquito anticipando, que Matusalén pues significa el nombre de él, porque los nombres son muy, muy significativos, no están puestos porque sí, y dice, cuando muera él, habrá el juicio. Esto Enoc lo sabía, y la paciencia de Dios duró casi 1000 años. Dios estuvo esperando, mandó a los profetas, como Enoc, levantó a hombres que advirtieran al pueblo, porque él no quería que la gente ni se condenara, ni muriera, ni tal. Él quería salvar a la humanidad. Entonces manda a estas personas como Matusalén, que también fue llevando la palabra de Dios, pero bueno, la gente era mala, la gente no quería, de alguna manera, pues obedecer a Dios, porque les gustaba más la rebeldía, ya se había advertido con el mal ejemplo de Caín, el primer asesino, el primer homicida, que mata a su hermano Abel, y después, pues, a través ya de una serie de actos que la humanidad se va perdiendo. Lo dice la Biblia, bueno, ahí también está cuando los hombres en la tierra se multiplican, pues parte de los ángeles del cielo se fijan en las mujeres que eran hermosas, los hijos de Dios, y cometen el pecado de tener relaciones con ellas. Salen los Nefilim, que eran los hijos de estos ángeles, y que luego pues se convirtieron en los héroes de la antigüedad, pero también en un azote para los hombres, porque hacían verdaderas barbaridades, ¿no? Pues cometían toda clase de atrocidades y la humanidad sufrió. Pero también es verdad que Dios da un escape, una vía, que en este caso pues fue su palabra, la palabra a través de Enoc y de otros profetas. Nos hemos pues de fijar en este hombre, un hombre justo, un varón santo, apartado del mal. Podrían decirse, claro, por privilegio de Dios, bien, pero también porque él siguió el bien. Es un poco aquello que os he hablado cuando digo la conferencia de Jesucristo y hablamos de la predestinación de Judas, uno de los discípulos de Jesús. Pues hablamos de que Judas, el traidor, pues él siempre hubiera preferido el mal. Esto es un poquito de que no podía decir yo no tengo responsabilidad ninguna porque Dios me eligió para esta obra y yo tenía que hacer lo que tenía que hacer. No, cada ser humano tiene libre albedrío, la libre elección, la inteligencia es elegir el bien, el buen camino, estar conforme a lo que dice el Señor, porque además nos viene bien, porque Él sabe mejor que nosotros lo que nos conviene y lo que no nos conviene, pero dentro de esta libertad nosotros podemos elegir. Dios no va a forzar nuestra voluntad, como no forzó la de Enoc ni forzó la de otros que le siguieron, ¿no? Hombres justos que siguieron a Dios. Por lo tanto, sí que en este mundo se puede seguir a Dios, sí que se puede ser feliz y sí que se puede resistir al mundo, a las tentaciones y a la esclavitud del pecado. Nosotros, porque hemos tenido la suerte de, como los que nacieron en la época de Cristo, de seguir al Cristo, al Maestro, que es el único intermediario entre Dios y los hombres, y estos que no habían conocido a Jesucristo, porque aún no había venido a la tierra, siguiendo las normas de Dios o siguiendo su conciencia que les dice lo que está bien y lo que está mal. Por lo tanto, no hay ninguna excusa de no poder seguir a Dios. Ahora, ¿por qué mucha gente no le sigue? Porque es más cómodo. Están llenos de pecado, estamos llenos de, como diría yo, de rebeldía, de concupiscencia y de malos pensamientos. El hombre no se puede dominar a sí mismo y la única forma de hacer lo correcto y lo justo, conforme a los ojos de Dios, es pues obedecer a Dios, ¿no? Que Dios nos ha dado unos mandamientos, Dios nos ha dado unas normas y a Jesucristo para que podamos ir por el camino recto y salvarnos, ¿no? Y no mezclarnos con el mundo. Porque claro, si el cristiano empieza a mezclarse con el mundo, pierde esa recompensa, no la salvación, porque la salvación no se pierde, pero pierde recompensas y su vida pues puede llegar a ser un desastre, porque el mundo atrae, las tentaciones están siempre ahí
y la tentación no es pecado, pero sí que hay que resistirla. Dios nos da un escape, por eso dijo Cristo, no pedir al Padre que nos dé más de lo que puede resistir, pero cada uno, como decía Pablo, muy sabiamente, como todo lo que decía este hombre, que estaba muy preparado, como el profeta Isaías también, eran de una familia muy, muy adinerada, de una gran posición social, pero eran unos intelectuales, estaban muy preparados, y decía que, bueno, que el hombre tenía que pedir ayuda a Dios y que no tiene ningún poder. Sosteneos en el Señor, el poder de su fuerza. Esto ya lo he repetido ya 2 veces o 3 porque no me cansaré nunca de decirlo. El hombre no puede dominarse a sí mismo porque el hombre es débil. Por eso dijo Cristo, el espíritu está presto, pero el hombre es débil. Por eso Dios, como sabe de lo que estamos hechos, pues se compadece, ¿no?, de nosotros, y sabe que somos débiles. Quizás por eso nosotros fuimos perdonados, o por lo menos tuvimos este escape de Cristo, y los ángeles que pecaron no fueron perdonados, porque ellos sí que sabían perfectamente lo que estaban haciendo, y además vieron a Dios. O sea que el pecado que cometieron fue tremendo. Y aparte, porque ya no se volverán atrás, ellos no se arrepienten de lo que hicieron. Esto Enoc lo vio, ¿no?, el resultado de estas personas que le dijeron no a Dios, que se juntaron con estos seres demoníacos que hacían barbaridades, los gigantes de la Biblia, y que, bueno, el mismo rey David terminó con ellos y con el famoso Goliat, ¿no?, que, bueno, era hijo de un poco la descendencia, ¿no?, de estos gigantes, de estos monstruos. El caso es que el hombre, pues, si no sigue las normas divinas, pues va al fracaso. El hombre es autodestructivo, el hombre no sabe muy bien por dónde anda y va en tinieblas, ¿no? Por eso Cristo dice que los cristianos somos la luz del mundo, porque conocemos el camino que lleva a Dios y nos vamos apartando de todas estas porquerías, todas estas ideas que son basura y que lo único que hacen es extraviar al hombre, porque esto es lo que le interesa a Satanás y a sus demonios, ¿no? Ellos perdieron la gracia de Dios y les interesa que nosotros también nos perdamos con ellos, ¿no?, y arrastrarnos a la desesperación y a la ruina y a la destrucción final. Entonces, un poco estas son, bueno, la reflexión, una conferencia que hago del profeta Enoc. Es un profeta que no es, bueno, pues no ha sido muy estudiado, muy comentado, y a pesar de que en el Génesis, de que en la Biblia al principio pues nos dice muy poca cosa de él, todo lo que se nos dice, bueno, me refiero en relación a otros profetas, pues tiene una importancia extraordinaria para luego lo que, bueno, pues lo que serán la vida de estos hombres que estaban completamente dedicados a Dios y que eran felices en medio de las adversidades, pues obedeciendo al Señor, siguiendo sus mandatos y apartándose un poco de estas costumbres licenciosas y malas, que lo único que hacían era perjudicar a la gente. Ellos utilizaban la misericordia porque lo que querían era ayudar al prójimo y bueno, compartir la palabra de Dios, que estaba un poco, digamos, olvidada, porque si os fijáis se dice que era el 7º de la generación a partir de Adán, y fue el primero que invocó el nombre del Señor, que dice que todos aquellos que estuvieron antes que él, que vivieron mucho más que él, porque la raza humana fue degenerando, pues fue el único o el primero de ellos, ¿no?, que habla de Dios. Luego quiere decir que los demás ya habían perdido la costumbre de dirigirse al Señor, de confiar en Dios y de caminar con Dios, que quiere decir la persona que va acercándose al Señor siendo temeroso de Dios, porque la sabiduría está en temer a Dios, y siendo temeroso de Dios, pues será sabio. Esto lo dice también Miguel de Cervantes en el Quijote, que en realidad
es un libro tan sabio, evidentemente no tanto como la Biblia, porque la Biblia es el mejor libro que hay, de hecho es el que más se ha vendido en el mundo, y en el Quijote se nos habla de muchas palabras que Miguel de Cervantes cogió o copió, podríamos decir, de la misma Biblia. Bueno, espero que os haya gustado esta conferencia, esta reflexión sobre Enoc, un profeta de Dios, un patriarca antediluviano, el primero, y bueno, seguiré ya hablando de todos estos grandes hombres de la Biblia que le dijeron sí a Dios y que son un verdadero ejemplo para todos nosotros que queremos seguir las normas de Jehová y queremos seguir el camino recto y adorar a Dios y que nos vaya bien y ser felices con su mandato, con su misericordia y con su protección. Gracias por haberme escuchado.